Paraguay Bicentenario. La historia es hoy. De las diversiones que trajeron los españoles, hay una donde el juego es cosa seria y la derrota se paga con sangre. La riña de gallos era un duelo entre aves preparadas especialmente para la lucha asesina. Desde el siglo XVIII, esta actividad ganó gran popularidad en la población masculina, que se volcaba a los reñideros para apostar dinero. Su ejercicio despertaba tales pasiones y actos de violencia que los gobernantes se vieron obligados a reglamentar la actividad e incluso a gravarlo de impuestos. En 1861, José María Escalada obtuvo un permiso de don Carlos Antonio López para abrir un reñidero justo aquí, en el barrio de La Recoleta. El reglamento prohibía las trampas más comunes, como por ejemplo untar al gallo con sustancias picantes para aumentar su ira. A los gallos se los refuerza con espolones o con cuchillas. Luego de un careo, comienza una lucha sanguinaria donde uno de los dos morirá clavando el pico en tierra. Si uno de ellos logra salvarse y huye, será tablas o empate y la lucha quedará terminada. Es difícil comprender el atractivo de este divertimento. Posiblemente es el lugar donde un juego de honor y crueldad se mezclan y donde caballeros y tramposos quedan al descubierto. Paraguay Bicentenario. La historia es hoy.